En esta lección te enseñaré qué es la iluminación digital. Veamos un poco de teoría antes de irnos a la práctica. En el contenido de esta lección veremos una introducción a la iluminación digital. Hablaremos de Redshift Render, les contaré un poco por qué usamos Redshift Render y también les comentaré un poco sobre los otros motores de render que hay en el mercado. Y veremos una breve explicación de cómo funciona el motor de render y qué es lo que hace el computador por nosotros. ¿Qué es la iluminación digital? ¿Qué es la luz? ¿Qué entendemos por luz? Ustedes leerán este concepto y les parecerá un poco tonto. Se preguntarán por qué estaré hablando de esto cuando es algo tan sencillo. La luz es esa forma de energía que nos permite ver todas las cosas, ver los colores de las cosas que nos rodean. ¿Por qué algo tan sencillo tiene tanto significado? Ya les contaré más adelante. Empecemos a hablar primero. Para entender el mundo digital tenemos que entender el mundo natural, qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Veamos qué es la luz natural. La luz natural o fuentes de luces naturales, la primera que se nos viene a la cabeza o la que estarán pensando todos es el sol como fuente de luz. Sin embargo, existen otros tipos de fuentes de luz natural, como la luz de la luna, la luz que emiten los rayos. Veamos en estos ejemplos de la fuente de luz natural o fuente de luz directa, que es el efecto que está causando la luz del sol en estas dos películas. En el caso de Mad Max, vemos acá en la cara de Charlize Theron cómo tenemos una fuente de luz directa, ¿no? Cómo los golpes de luz son más fuertes, tenemos sombras un poco más marcadas, hay un alto contraste en la imagen. Lo mismo sucede acá con la película de Terminator, cuando vemos a Sarah Connor en una escena muy dramática de mucho desespero. Vemos como también la luz del sol con un alto contraste, con sombras muy marcadas, le dan esa expresividad a la escena de que algo malo va a pasar, algo fuerte va a pasar. Lo mismo sucede con la luz. Nos encontramos ahora con la luz ambiental o indirecta. ¿Qué pasa a diferencia de la luz directa que vimos en los ejemplos anteriores? De que esta luz se produce de igual forma, en el caso de la luz natural, viene también del sol, pero esta luz tiene otro tipo de viaje. Esta luz se dispersa en el espacio, en la escena, rebota en nuestras superficies. Por ejemplo, en el caso de la película de El curioso caso de Benjamin Button, vemos acá que la luz es un poco más suave, más homogénea. No hay zonas tan marcadas de iluminación. Se dispersa con más suavidad sobre la superficie de los objetos. ¿Qué pasa acá? La luz del sol está atravesando las nubes, se está esparciendo entre las nubes, está llegando, está rebotando posiblemente en el agua y esto está iluminando de forma indirecta nuestra escena. Lo mismo pasa acá en este otro ejemplo con la escena de esta chiquilla, que vemos que hay una luz del sol directa atrás, vemos bastante contraste en la iluminación, pero la iluminación que está creando incidencia sobre ella está rebotando en toda la superficie de la escena. Está rebotando en los edificios, posiblemente esté rebotando en otra superficie que ya tenga delante y vemos como un baño de luz más suave, más homogéneo, no hay ese golpe de luz tan fuerte y directo. Otra fuente de luz natural son las velas. Lo podemos ver acá en esta película de Los Otros, donde la intención de esta escena es que todo quede iluminado a la penumbra de una vela, que se sienta este drama, que se sienta esta oscuridad, esta penumbra en la escena donde no solo hay una fuente de luz. Posiblemente en esta escena hay otros tipos de luz que emiten otros rellenos, otros rebotes, pero la idea principal es tener esta sensación de penumbra a la luz de una vela, que va muy acorde a lo que es la oscuridad de la película. Y existen las fuentes de luces artificiales, que son las fuentes ya creadas por el hombre. Todo lo que sea algún artefacto que emita luz, que sea lumínico, tipo neones, tipo set de luces de fotografía como el que estamos viendo en esta imagen, donde tenemos focos, donde tenemos difusores, donde tenemos luces de cine, de linternas, de lo que sea, ya es considerado un tipo de luz artificial que es controlado ya por la mano del hombre. Entremos en nuestro punto 2 y hablaremos de Redshift Render, el por qué usamos Redshift Render en Dyn Studio. Les contaré un poco de qué va este motor de render, el por qué lo usamos, qué lo hace diferenciador con los otros. Como lo indica su página, Redshift es un potente y flexible motor de render acelerado por GPU, diseñado para cubrir la demanda específica de producción contemporánea de alta gama. Ok, ¿qué quiere decir que sea acelerado por GPU? Este motor de render está escrito y diseñado para que funcione con las tarjetas de video de nuestro computador.
Él lo que hace es interpretar todo lo que vemos en nuestra escena de 3D y lo manda a que lo calcule la tarjeta de video. A diferencia de los motores que funcionan por CPU, que eran motores tradicionales o los primeros que salieron al mercado, que todo lo calcula el procesador de nuestro computador. En el caso de Redshift o los motores que van por GPU, todos los cálculos se hacen a través de la tarjeta de video, teniendo cálculos acelerados con nuestra tarjeta de video, lo cual nos da resultados mucho más rápidos. Podemos previsualizar mucho más rápido nuestra escena, nuestra iluminación, nuestros materiales. Esta es como la principal diferencia con los motores de render que funcionan por procesador. Veamos un poco qué es lo que pasa con los motores de render en el mercado, o les voy a hablar de nuestros motores favoritos de render o de lo que más se habla o lo que más se usan en el mercado. En el caso de Arnold, que es un motor de render, uno de nuestros favoritos que usamos de vez en cuando. Es un motor de render súper completo, súper robusto, uno de los más completos yo diría que hay en el mercado, que es usado mayormente para películas de cine, efectos visuales. Bueno, por ejemplo, acá vemos escenas de películas actuales donde se usa este motor de render con unos acabados increíbles. Las ventajas que ofrece este motor de render, la maleabilidad de toda la información que se puede tener es fantástica. ¿Verdad que ofrece muchas cosas buenas este motor de render? Se los recomiendo para los que tengan un buen procesador. Veamos otro motor de render que es acelerado por GPU, que es con nuestro sistema de tarjetas de video. Es el Octane Render, un buen motor de render, muy fácil de usar, con muy buenos resultados. Muy usado en la creación y conceptualización de imágenes. Lo usan mucho los directores de arte para crear su look and feel antes de llevarlo a producción, a grandes producciones. La verdad que es muy bueno, lo hemos usado. Y le quiero contar una anécdota que tuvimos con este motor de render. Algo gracioso y triste que nos pasó. Con este motor de render hicimos esta pieza ya hace un año. Que, bueno, principalmente es una pieza que era para un festival de música de Red Bull. Y la empezamos a trabajar con Octane, hicimos nuestra escena, nuestros modeling. Y al momento de hacer render, no quería salir el render. Era así como, ¿y entonces de qué está pasando acá? Queremos hacer render, queremos irnos a dormir. Y el motor de render no quería hacer render. Después de muchas horas de explorar qué es lo que estaba pasando, decidimos, bueno, mandemos esta escena igual a Arnold. Veamos qué nos dice Arnold. Y Arnold, teniendo una pantalla con el estatus de la escena, nos arrojó o nos dijo, nos notificó: mira, estás teniendo un problema con alguna geometría, ten cuidado, arréglala antes de proseguir el render. ¿Qué pasa con Octane? Que en la ventana de estatus de Octane, les cuento que todos los motores de render tienen una ventana de estatus donde nos va mostrando qué va pasando en la imagen, qué va pasando en el cálculo del render. No decía nada del Octane, no avisaba nada y fue así como, wow, pero ¿qué hacemos? No sale. Bueno, con la ayuda de otro, o teniendo la ventaja de conocer otros motores de render, pudimos dar con el problema. Al arreglar el problema, salió el render sin ningún tipo de trabas y pudimos entregar. Imagínense ustedes tener este problema a un día final de la entrega, fue muy engorroso, muy difícil. Con esto no le quiero decir o no se sientan de que el motor de Octane sea malo, al contrario, es un muy buen motor de render. Lo usan mucho, nosotros lo usamos de vez en cuando en ciertos proyectos, pero claro, hay que saber conocer el motor de render. La idea de todo esto es que quiero que entiendan y sepan que no nos tenemos que casar con un solo motor de render. Podemos usar varios motores de render y conocer los beneficios y bondades que cada uno ofrece. Eso también va a depender mucho de la pieza que querramos hacer, de con qué requerimientos venga nuestra escena. Sigamos. Otro motor de render de vieja escuela, creo que es uno también de los más antiguos, es el motor de render de V-Ray. V-Ray es un motor de render muy bueno, muy completo, que hoy en día funciona de forma híbrida. Tiene una versión para CPU, una versión para GPU, ofreciendo resultados increíbles, muy usado en la previsualización de arquitectura, con acabados increíbles, también usado en la creación de efectos especiales, personajes. Bueno, se pueden echar una pasada por la página y ver todo lo que ofrece este motor de render, que es muy bueno. Y por último, otro motor de render que da mucho que hablar y yo creo que ha sido uno de los primeros pioneros en todo lo que es el cálculo de imagen digital y escenas digitales, ha sido RenderMan de Pixar. Este motor de render también, es el vivo ejemplo de lo que vemos en las películas de Pixar. También es usado en efectos especiales, en el mundo del cine, teniendo acabados increíbles. Por ejemplo, esta escena que es de Los Increíbles 2. Se ha visto mucho la evolución de este motor de render a lo largo de los años. Y les hablaré un poco de cómo funciona un motor de render.
¿Qué es lo que pasa debajo de todo esto? Un poco para que entendamos qué es lo que hace la computadora por nosotros. Se lo voy a explicar con esta foto. Es una foto de un entorno real. Esta foto tiene una fuente de luz, que es el sol. Todos estos rayos viajan desde el sol, rebotan en toda nuestra escena, en nuestra superficie, generando más luz de rebote indirecta, como lo vimos anteriormente. ¿Y qué es lo que pasa en un entorno digital? Supongamos que esta es nuestra cámara digital, ¿verdad? Que la tenemos acá posicionada. Este es nuestro ángulo de visión. Ella está viendo para hacia la derecha. El computador necesita calcular la trayectoria de la luz, la dirección de cada rayo, los rebotes, un poco lo que sucede en el mundo, en el entorno real, pero va a calcular nada más lo que ve la cámara, nuestra cámara digital. Entonces, la cámara digital emite un rayo. Este rayo rebota en nuestra escena, va a nuestra fuente de luz y se devuelve otra vez a la cámara digital. Esto es conocido como el método path tracing, que él revierte los rayos que se emiten desde la cámara, calcula la dirección, distancia y rebote con los objetos de nuestra escena y evitamos perder tiempo o recursos viendo rayos que no vemos, viendo los rayos que están fuera de lo que está viendo nuestra cámara. Entonces lo mismo sucede con la iluminación. Nuestra cámara está viendo solo los rayos que emiten nuestra fuente de luz y nos permite el control de cuántos rayos quiero que calcule nuestra cámara digital para nuestro render y terminando así el cálculo de nuestra imagen en lo que se ve nada más en nuestra cámara digital. Básicamente eso es lo que sucede con los motores de render. Ahora que ya sabes qué es la iluminación digital y cómo funciona un motor de render, te invito a la siguiente lección donde hablaremos de los aspectos claves de la iluminación.